La joven arrogante ignoró a un viejo mendigo que pedía limosna y se fue a trabajar. Al día siguiente vio al mendigo besando a su madre y quedó atónita. Verónica López, con sus 28 años, ya había alcanzado un nivel de éxito profesional que muchos de sus colegas de universidad todavía soñaban. Como abogada en uno de los despachos más prestigiosos de Morelia, se destacaba no solo por su competencia, sino también por su presencia notable. Su piel clara y bien cuidada, el cabello castaño oscuro siempre impecablemente liso y sus ojos verdes que parecían leer el alma de las personas eran parte de su identidad. Sin embargo, a pesar de estas cualidades, Verónica era arrogante y sin empatía. Nunca había pasado por dificultades financieras y por eso no lograba ponerse en el lugar de los demás, además de no gustarle ayudar a nadie. Verónica creía firmemente que cada uno era responsable de su propio destino y no toleraba las debilidades. En el despacho, Verónica era conocida por su postura implacable y profesionalismo. «Si quieres algo tienes que ir tras ello y conquistarlo», decía frecuentemente a los colegas más jóvenes que la admiraban. Su voz firme y decidida no dejaba espacio para dudas. Ella se enorgullecía de haber construido su carrera con esfuerzo y dedicación, sin depender de nadie. «Empecé desde cero y llegué aquí sola. Si yo pude, cualquiera puede, siempre y cuando realmente lo quiera», afirmaba, siempre con un tono de superioridad que dejaba claro cuánto valoraba su propia trayectoria. Para Verónica no había excusas para el fracaso. Su rutina diaria era intensa. Llegaba al despacho antes que todos y se iba siempre después de que el último colega se hubiera ido. Verónica se sumergía en los casos con una pasión y una concentración que la volvían casi inaccesible. «No es casualidad que seas la mejor, Verónica», dijo uno de los socios del despacho durante una reunión. «Gracias, pero no es solo talento, es trabajo duro y determinación», respondió ella sin falsa modestia. Esa era la verdad de Verónica y no permitía que nadie olvidara eso. Su dedicación al trabajo le dejaba poco tiempo para la vida personal, pero no veía problema en ello. El éxito profesional era su mayor objetivo. En casa, Verónica mantenía la misma disciplina que en el trabajo. Vivía sola en un apartamento moderno en el centro de la ciudad, decorado con un estilo minimalista que reflejaba su personalidad práctica y organizada. Cada objeto tenía su lugar y ella no toleraba el desorden. «Todo en su debido lugar siempre», murmuraba para sí misma mientras ajustaba un cuadro en la pared. Su vida personal era casi inexistente. Las pocas horas que tenía libres las dedicaba a estudios y actualizaciones profesionales. Disfrutar de la vida. Eso es para quienes no tienen objetivos claros, pensaba, mientras leía un libro sobre nuevas tendencias jurídicas. Verónica raramente prestaba atención a su madre, Elena, una mujer amorosa y dedicada que siempre intentaba entender a su hija. «Siempre estás tan ocupada, Verónica. Deberías pasear conmigo más veces», decía Elena con preocupación en la voz. «Mamá, estoy enfocada en mi carrera. ¿Sabes lo importante que es para mí?», respondía Verónica sin darle mucha importancia al pedido de su madre. Para ella las prioridades estaban claras. Trabajo en primer lugar, familia en segundo. Ese distanciamiento emocional era algo que molestaba a Elena, pero Verónica no lograba ver la importancia de equilibrar la vida personal y profesional. En momentos de reflexión, Verónica a veces se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta al vivir de una manera tan aislada. «Estaré perdiendo algo importante», pensaba, pero rápidamente alejaba esos pensamientos. Para ella, la debilidad era un lujo que no podía permitirse. La vida era una competencia constante, y cualquier señal de vulnerabilidad podía ser usada en su contra. «No puedo darme el lujo de ser débil. No ahora, no puedo», murmuraba, mientras se preparaba para otro día de trabajo. Verónica había construido un muro a su alrededor, convencida de que ese era el único camino hacia el éxito. A unos metros de donde Verónica trabajaba, había una persona con una trayectoria de vida muy diferente a la de ella. Alfredo Sánchez, con sus 75 años, era un hombre marcado por el tiempo y las dificultades de la vida. Su piel morena siempre estaba cubierta por una fina capa de polvo, resultado de años viviendo en las calles de diversas ciudades mexicanas. Alfredo era un mendigo que vagaba de ciudad en ciudad, nunca permaneciendo mucho tiempo en un solo lugar. Recientemente había llegado a Morelia,
donde pasaba los días pidiendo limosna en las esquinas concurridas, siendo una figura conocida, pero invisible para la mayoría de las personas. Su cabello canoso, que alguna vez fue espeso y fuerte, ahora estaba desarreglado y escaso, formando un marco desalineado alrededor de su rostro arrugado. Sus ojos marrones, sin embargo, eran vivos y profundos, revelando una sabiduría acumulada en décadas de experiencias difíciles. «Cada moneda cuenta, señor, por favor», decía, extendiendo la mano con humildad, mientras esperaba algún gesto de caridad. Alfredo reflexionaba sobre su misterioso pasado. Recordaba una vida diferente, un tiempo en el que tenía una familia y un hogar. Lo tenía todo, y lo perdí todo, murmuraba para sí mismo, mientras observaba el flujo incesante de personas que pasaban apresuradas ignorando su presencia. A Alfredo no le gustaba hablar sobre su pasado con nadie, pero en sus largas noches solitarias no podía evitar los pensamientos sobre lo que lo llevó a las calles. Si tan solo pudiera volver en el tiempo, pensaba, sintiendo el peso de las decisiones erróneas que había tomado. A pesar de las dificultades, Alfredo encontraba momentos de alegría en las pequeñas cosas. «Gracias, señor, que Dios lo bendiga», decía con sinceridad cada vez que alguien le daba una limosna. Valoraba cada centavo y usaba lo poco que conseguía para alimentarse y ocasionalmente para comprar algo para los otros mendigos que conocía. «Tenemos que cuidarnos unos a otros», decía a un amigo que vivía en la misma calle. Alfredo creía en la bondad fundamental de las personas, aunque muchas veces esa bondad estuviera oculta bajo capas de indiferencia y prisa. «Tal vez un día encuentre un lugar donde pueda finalmente descansar», pensaba. La sabiduría de Alfredo venía no solo de su edad, sino también de las innumerables situaciones que enfrentó a lo largo de la vida. «La vida es una profesora dura, pero se aprende», solía decir al aconsejar a un joven que también vivía en las calles. Contaba historias de su pasado, no para ganar lástima, sino para enseñar lecciones sobre perseverancia y resiliencia. «He pasado por mucho, chico, y aún estoy aquí. Tú también puedes superar», alentaba al joven que escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra como una lección valiosa. Alfredo sabía que su jornada era difícil, pero creía que cada persona tenía la capacidad de superar sus propias dificultades. En las noches frías, Alfredo a menudo se sentaba solo, mirando las estrellas y conversando con los fantasmas de su pasado. «¿Dónde están ahora?», preguntaba al viento, sintiendo una nostalgia profunda de la familia que había perdido. Sabía que su familia estaba en algún lugar y soñaba con el día en que podría reencontrarla. «¿Pensarán en mí?», se preguntaba, con lágrimas en los ojos. Alfredo vivía con la esperanza de que un día pudiera redimirse y hacer las paces con su pasado. «Aún hay tiempo para arreglar las cosas», se decía a sí mismo, creyendo que a pesar de todo, aún había una oportunidad de redención. Cierto día, Verónica caminaba apresurada hacia el trabajo, como hacía todas las mañanas. Vestida impecablemente con un traje gris y zapatos de tacón alto, su postura y su andar transmitían confianza y determinación. Estaba concentrada en su agenda del día, revisando mentalmente los compromisos y reuniones importantes que la esperaban en la oficina. «Necesito revisar ese contrato antes de la reunión de las 10», pensaba, mientras esquivaba a las personas en la acera. De repente una voz ronca interrumpió sus pensamientos. «Señora, ¿podría ayudarme con una limosna?», pidió Alfredo, extendiendo la mano temblorosa. Sin siquiera mirar al hombre, Verónica sintió una ola de irritación. «¿Por qué estas personas no pueden simplemente esforzarse más?», pensó. Se detuvo por un momento, sin esconder su desdén. «Deberías conseguir un trabajo en lugar de mendigar», dijo fríamente. Sus palabras cortaron el aire como una cuchilla afilada, reflejando su completa falta de empatía. Para Verónica, personas como Alfredo eran solo obstáculos, recordatorios irritantes de una realidad que prefería ignorar. Alfredo solo la observó en silencio, sin responder. Sus ojos marrones, profundos y tristes, captaron el rostro de Verónica por un breve instante antes de que ella se diera la vuelta para continuar su camino. No esperaba una reacción diferente, ya estaba acostumbrado a la indiferencia de las personas. «Cada uno tiene su lucha», pensó Alfredo, sintiendo una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que, a los ojos de muchos, era solo otro mendigo, invisible e insignificante.
Alfredo no guardaba rencor, pero cada encuentro como ese añadía una nueva capa de melancolía a su alma. Verónica, por su parte, continuó caminando, tratando de alejar la breve irritación que había sentido. «No tengo tiempo para esto», murmuró para sí misma, ajustando la correa del bolso sobre su hombro. Para ella la vida era una carrera constante, donde solo los más fuertes y determinados sobrevivían. No entendía por qué alguien elegiría vivir en las calles, creyendo que siempre había una salida para aquellos que realmente lo desearan. «He trabajado duro para llegar a donde estoy», pensó, convencida de que su éxito era resultado exclusivo de su propio esfuerzo. No percibía la tristeza en los ojos de Alfredo ni le importaba. Mientras Verónica se alejaba, Alfredo permaneció en el mismo lugar, observando el movimiento a su alrededor. Conocía bien esa esquina, un punto estratégico donde muchas personas pasaban diariamente. Tal vez alguien más amable aparezca, esperaba, ajustando el desgastado pañuelo alrededor de su cuello para protegerse del frío. Alfredo no pedía mucho, solo lo suficiente para una comida caliente y un poco de dignidad. Sabía que no podía contar con todos, pero aún tenía fe en la bondad humana, aunque fuera rara. «Siempre hay alguien dispuesto a ayudar», pensó, tratando de mantener el optimismo. Verónica llegó a la oficina pocos minutos después, ya completamente inmersa en sus tareas. El encuentro con Alfredo ya había quedado en el fondo de su mente, una interrupción insignificante en su día. «Tengo mucho que hacer hoy», pensó mientras se sentaba y comenzaba a trabajar. Para Verónica la productividad era todo, y no había espacio para distracciones. Mientras se acomodaba en su mesa, sus colegas empezaron a llegar y a saludarla. «Buenos días, Verónica. ¿Cómo estuvo tu mañana?», preguntó María, una colega de trabajo. Verónica soltó una risa corta y respondió: «Ah, no van a creerlo. Un viejo mendigo trató de detenerme hoy. Pidió limosna y le dije que consiguiera un trabajo. ¿Quién se cree que es para molestarme así?». Sus colegas se detuvieron en lo que estaban haciendo, algunos frunciendo el ceño mientras otros seguían escuchando en silencio. Pedro, uno de los colegas más antiguos y respetados de la oficina, no pudo ocultar su desaprobación. «Verónica, ¿realmente le dijiste eso?», preguntó con una voz calmada, pero seria. «Claro, Pedro. Esas personas necesitan aprender a levantarse por sí mismas. No podemos seguir dándoles todo en bandeja», respondió Verónica, convencida de sus palabras. Pedro suspiró y sacudió la cabeza. «Fuiste muy insensible. No sabes por lo que ese hombre puede estar pasando. A veces las personas necesitan un poco de compasión, no de juicios». Verónica cruzó los brazos y reviró los ojos, claramente no convencida por la argumentación de Pedro. María, sentada al lado de Pedro, también decidió intervenir. «Verónica, sabes que te admiro por tu trabajo y dedicación, pero necesitas entender que no todos tienen las mismas oportunidades que tú tuviste. La vida en la calle es dura. A veces, una palabra amable puede hacer una gran diferencia». Verónica no parecía interesada en cambiar de opinión. «Mira, he trabajado duro para llegar a donde estoy. No voy a sentirme culpable por eso. Si él quiere salir de esa situación, necesita empezar a esforzarse», afirmó, con un tono de voz que dejaba claro que no estaba abierta a más discusiones. Los demás colegas en la oficina intercambiaron miradas, algunos murmurando entre sí. «Ella realmente no entiende», dijo uno de ellos en voz baja. Verónica percibió el murmullo, pero decidió ignorarlo. Para ella lo que importaba era mantener su postura de fuerza e independencia. «Si empiezo a preocuparme por todos los que se cruzan en mi camino, nunca llegaré a ningún lado», pensó, reafirmando para sí misma la convicción de que estaba en lo correcto. «No puedo dejarme abatir por estos comentarios. Tengo trabajo que hacer», murmuró, volviendo su atención a los documentos en su mesa. Sin embargo, la atmósfera en la oficina había cambiado. Los colegas de Verónica parecían más distantes, menos propensos a iniciar conversaciones casuales con ella. Eso no la molestaba. «Están siendo demasiado sentimentales», pensó, decidida a continuar con su rutina normal. En el fondo se enorgullecía de su postura firme y creía que un día sus colegas entenderían su perspectiva. Solo necesitan ver cómo funciona realmente el mundo. Las personas no cambian con palabras amables, sino con acciones decisivas, reflexionaba mientras tecleaba frenéticamente en su computadora.
Pedro no podía dejar de pensar en la actitud de Verónica. Siempre la había considerado una profesional brillante, pero su falta de empatía lo preocupaba. Eres una abogada increíble, Verónica, pero recuerda, ser humano es tan importante como ser competente, dijo al pasar por su mesa con una mirada de preocupación genuina. Verónica solo sonrió y respondió: Gracias, Pedro, sé que te preocupas, pero estoy bien así y ahora enfoquémonos en el trabajo, ¿de acuerdo? Pedro asintió, pero no pudo evitar un suspiro. Sabía que cambiar la mentalidad de Verónica sería un desafío, pero aún creía que había esperanza para que entendiera el valor de la empatía. Al llegar a casa después de un largo día de trabajo, Verónica encontró a su madre, Elena, en la cocina preparando la cena. El aroma de comida casera llenaba el aire, trayendo un breve confort que ella rápidamente descartó. Hoy un mendigo tuvo la audacia de pedirme dinero, dijo Verónica, colocando el bolso sobre la mesa y soltando un suspiro de exasperación. Elena miró a su hija con una expresión de sorpresa y preocupación. «¿Y qué hiciste, hija?», preguntó, tratando de mantener un tono calmado. «Le dije que consiguiera un trabajo en lugar de mendigar. ¿Quién se cree que es para molestarme?», respondió Verónica con desdén, claramente convencida de que había hecho lo correcto. Elena, una mujer de corazón generoso y mente abierta, intentó suavemente llamar la atención de su hija sobre la importancia de la compasión. «Verónica, todos merecen un poco de compasión. No sabes por lo que ese hombre puede estar pasando. A veces un pequeño gesto de bondad puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien», dijo ella, esperanzada de que sus palabras tocaran el corazón de Verónica. Sin embargo, Verónica permaneció inflexible. «Mamá, siempre has sido demasiado blanda. Por eso la gente se aprovecha. En la vida tenemos que ser fuertes y no dejar que nadie nos derribe», replicó, cruzando los brazos y sacudiendo la cabeza en desaprobación. Elena suspiró profundamente, sintiendo un dolor agudo en su corazón. Se preguntaba dónde había fallado en la crianza de Verónica para que ella se volviera tan dura e insensible. «¿Dónde fue que fallé?», pensó, con lágrimas amenazando con rodar por sus mejillas. «Siempre traté de enseñarte a ser una persona buena y justa, Verónica. La bondad no es debilidad, es fuerza. Necesitas entender eso», dijo Elena, intentando una vez más alcanzar a su hija. Verónica, sin embargo, continuaba inflexible. «Mamá, el mundo no es como tú piensas. Las personas necesitan luchar por sí mismas. He trabajado duro para llegar a donde estoy y no voy a sentirme culpable por eso», afirmó con voz firme y decidida. Elena volvió su atención a la cena, pero su mente estaba lejos. Reflexionaba sobre sus propias experiencias de vida y las lecciones que había tratado de transmitir a Verónica. «Perdí a tu padre y a mi propio padre, y eso me enseñó el valor de la empatía y la resiliencia», pensó Elena, mientras removía la sopa en la olla. No podía entender cómo Verónica se había vuelto tan diferente. «Tal vez el dolor nos haya moldeado de maneras diferentes», pensó, sintiendo una mezcla de tristeza y resignación. Elena sabía que no podía cambiar el pasado, pero esperaba aún tener tiempo para influir positivamente en el futuro de su hija. Verónica, por su parte, se sentó a la mesa, mirando su celular, intentando desconectarse de la conversación con su madre. «No vale la pena, ella nunca entenderá», pensó, sintiendo una leve irritación. Para Verónica la vida era una constante batalla, donde solo los fuertes sobrevivirían. Creía que su madre era ingenua y que su visión del mundo no se aplicaba a la dura realidad que ella conocía. «Si sigo sus consejos nunca llegaré a ningún lado», concluyó Verónica, enfocando su atención en las notificaciones de trabajo que aparecían en la pantalla del celular. Mientras la cena avanzaba en un silencio incómodo, Elena no podía apartar la preocupación de su mente. «Verónica, solo quiero que seas feliz y encuentres un equilibrio. El éxito no es todo si pierdes tu humanidad en el camino», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Verónica miró a su madre, sus ojos verdes brillando con una mezcla de frustración e incomprensión. «Mamá, soy feliz a mi manera. No necesitas preocuparte», respondió, intentando terminar la conversación. Sin embargo, dentro de ella una pequeña duda comenzaba a surgir. ¿Estaré realmente en lo correcto? Verónica alejó rápidamente ese pensamiento, convencida de que su enfoque era el correcto. «No puedo darme el lujo de ser débil»,
reafirmó para sí misma mientras la noche se desenvolvía en un silencio cada vez más pesado. Elena López, a sus 55 años, era una mujer cuya vida había sido marcada por pérdidas dolorosas. Su piel morena clara y el cabello negro ondulado con hilos grises reflejaban el paso del tiempo y las adversidades enfrentadas. Sus ojos marrones, siempre llenos de ternura, escondían el dolor de un pasado repleto de desafíos. Viuda desde hacía 5 años, Elena había perdido a su esposo, Juan, por una enfermedad repentina que lo llevó de forma cruel e inesperada. Esta pérdida dejó un vacío enorme en su vida, pero no fue la primera tragedia que enfrentó. 30 años antes, su padre desapareció misteriosamente, un evento que dejó cicatrices profundas en su corazón. El dolor de perder a los 2 hombres más importantes de su vida moldeó a Elena en una persona resiliente y cariñosa. La vida nos prueba de maneras que nunca imaginamos, pensaba frecuentemente mientras miraba fotos antiguas de su familia. Elena desarrolló un profundo sentido de la familia y siempre trató de transmitir esos valores a su hija, Verónica. El amor y la empatía son la base de todo, solía decirle a Verónica cuando era más joven. Sin embargo, a medida que Verónica crecía, Elena se dio cuenta de que su hija desarrollaba una actitud muy diferente a la suya. ¿Dónde fue que fallé?, se preguntaba con un dolor silencioso en el corazón. Elena frecuentemente se encontraba perdida en pensamientos, recordando los momentos felices con Juan y su padre. Eran hombres buenos, siempre dispuestos a ayudar a los demás, pensaba, sintiendo nostalgia por las largas conversaciones y los sabios consejos que recibía. Juan era un hombre generoso, siempre involucrado en actividades comunitarias. «Necesitamos ayudar a quienes lo necesitan, Elena», decía él, y juntos participaban en varias iniciativas de caridad. El recuerdo de esas acciones calentaba el corazón de Elena, pero también aumentaba su perplejidad sobre la rigidez de Verónica. «¿Cómo puede ser tan diferente una hija de Juan y mía?», reflexionaba. Cada noche, mientras se preparaba para dormir, Elena oraba por Verónica. «Por favor, Señor Dios, ayuda a mi hija a ver la belleza de la compasión y el amor», murmuraba en sus oraciones silenciosas. Elena sabía que la vida había sido dura para ambas, pero creía en la capacidad de transformación de cada persona. El dolor puede hacernos más fuertes y más amables, si lo permitimos, pensaba, reflexionando sobre sus propias experiencias. Esperaba que, con el tiempo, Verónica también pudiera aprender esa valiosa lección. «Aún hay esperanza, siempre hay esperanza», se decía, sosteniendo firmemente la fe que la mantenía resiliente ante las adversidades. Mientras observaba a Verónica enfrentar los desafíos de la vida con una postura rígida, Elena no podía dejar de sentirse responsable. Tal vez debería haber sido más firme o haber insistido más en los valores que intenté enseñar, reflexionaba. No obstante, sabía que cada uno sigue su propio camino y que a veces las lecciones más importantes se aprenden de manera difícil. Todo lo que puedo hacer es seguir mostrando amor y compasión, esperando que un día Verónica vea la importancia de eso, pensaba. Elena había permanecido despierta esa noche, como muchas otras, inmersa en pensamientos y recuerdos. La soledad de la viudez era una compañera constante desde que Juan partió. La casa, que antes estaba llena de risas y conversaciones, ahora parecía grande y vacía. Verónica pasaba la mayor parte del día en el trabajo y cuando estaba en casa apenas prestaba atención a su madre. Elena entendía que su hija estaba ocupada, pero eso no hacía que el dolor de la soledad fuera menor. «Juan, te extraño tanto», murmuró, girándose en la cama para intentar encontrar una posición cómoda. Las sombras en la pared parecían bailar al ritmo de sus recuerdos. Recordaba cómo Juan era atento. «¿Recuerdas cuando solíamos caminar por el parque después de la cena?», pensaba Elena, un melancólico sonrisa surgiendo en sus labios. Juan siempre sabía cómo hacerla sentir especial, incluso con pequeños gestos. «Siempre supiste cómo hacerme sonreír, incluso en los días más difíciles», reflexionaba, sintiendo un profundo vacío en el pecho. Elena se levantó de la cama y fue a la cocina, donde una taza de té tal vez ayudaría a calmar sus pensamientos. Mientras esperaba a que el agua hirviera, se perdió nuevamente en los recuerdos. Sentada a la mesa de la cocina con la taza de té caliente entre las manos,
Elena pensaba en lo bueno que era tener a alguien para hacerle compañía. Éramos tan felices incluso con todos los desafíos, murmuró mirando una foto de ella y Juan en la pared. Habían enfrentado muchas dificultades juntos, pero siempre encontraban fuerzas el uno en el otro. Nunca me sentí sola mientras tú estabas aquí, reflexionó sintiendo lágrimas rodar por su rostro. El silencio de la casa parecía gritar su ausencia. Verónica, con su manera distante y ocupada, no llenaba el vacío que Juan había dejado. Elena también pensaba en su padre desaparecido hace tantos años. ¿Seguirás vivo, papá?, se preguntaba, sabiendo que probablemente nunca tendría esa respuesta. La pérdida de su padre había sido un golpe duro, pero Juan siempre había estado a su lado, dándole fuerza para continuar. Te tenía a ti, Juan, y eso me ayudó a soportarlo todo, pensaba, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Se preguntaba cómo sería su vida si su padre todavía estuviera cerca. Tal vez Verónica sería diferente si hubiera crecido con su abuelo, reflexionaba, tratando de imaginar un pasado alternativo. Elena pensó entonces en la importancia de una figura masculina en sus vidas. Quizás si Verónica hubiera tenido una figura masculina presente después de la muerte de Juan, las cosas serían diferentes, ponderaba. Un hombre amable y sabio podría haber influido positivamente en su visión del mundo, reflexionaba, sintiendo la necesidad de un equilibrio que tal vez había faltado en la vida de su hija. La presencia de un abuelo, de un padre, es algo que hace falta. Puede dar dirección, consuelo, un ejemplo de fuerza y compasión, pensó, deseando que de alguna manera esa figura pudiera aparecer y ayudar a llenar el vacío dejado por Juan y su propio padre. Quizás si tuviera un compañero que pudiera dar consejos a Verónica, eso podría ayudarla a cambiar, pensaba. Mientras tanto, Alfredo se acomodaba en su rincón habitual debajo de un alero que lo protegía del frío. Había elegido ese lugar por ser relativamente seguro y por tener una buena vista del movimiento de la ciudad. Con un suspiro profundo, Alfredo cerró los ojos y permitió que los recuerdos de días más felices lo envolvieran. Recordaba los tiempos en que tenía una familia y una vida normal. Teníamos una casa acogedora y cenas en familia todos los días. Pensaba sintiendo una punzada de añoranza. A pesar de las adversidades, Alfredo nunca perdió la fe. Un día tal vez encuentre a mi familia, pensaba mirando a las estrellas. Se preguntaba si todavía pensaban en él, si todavía lo buscaban. «¿Me habrán perdonado?», reflexionaba con el corazón encogido. Alfredo sabía que pedir perdón sería difícil, pero estaba dispuesto a intentarlo si tuviera la oportunidad. «Mi hija siempre tuvo un buen corazón, tal vez ella pueda perdonarme», murmuraba, tratando de encontrar consuelo en esa idea. La esperanza de reencontrarse con su familia era lo que lo mantenía siguiendo adelante, día tras día. Al día siguiente, Verónica se despertó temprano, como de costumbre, para otro día de trabajo. El sol aún estaba saliendo, y la suave luz de la mañana entraba por las rendijas de la cortina de su cuarto. Se levantó rápidamente, sintiendo la familiar energía matutina que la impulsaba. «Tengo muchos compromisos hoy», pensó, mientras se dirigía al baño para prepararse. Mientras se cepillaba los dientes, el recuerdo del incidente con el mendigo la mañana anterior volvió a su mente. «Ese hombre», murmuró para sí misma, pero rápidamente apartó el pensamiento. «No puedo dejar que esto me distraiga», concluyó, enfocándose nuevamente en sus tareas. Vestida y lista, Verónica bajó a la cocina para tomar su desayuno. Mientras preparaba un café fuerte, su mirada se fijó momentáneamente en la ventana, donde los primeros rayos de sol iluminaban la ciudad. «Tengo objetivos más grandes de los que preocuparme», reflexionó, reafirmando su determinación. Para ella, la vida seguía adelante, y cualquier distracción podía comprometer sus planes. «Necesito revisar ese contrato antes de la reunión de las 9», se recordó, mientras tomaba un sorbo de café. Verónica sabía que cada día era una oportunidad para avanzar en su carrera y no podía permitirse el lujo de distraerse. En el camino al trabajo, Verónica repasaba mentalmente su agenda. Reunión con los inversionistas a las 11, revisión de documentos jurídicos por la tarde, enumeró, mientras conducía por las calles concurridas de Morelia.
El encuentro con el mendigo aún rondaba en su mente, pero se negaba a permitir que eso la afectara. Estas situaciones son inevitables, pero no deben desviarme de mi camino, pensó, ajustando el volumen de la radio para escuchar las noticias de la mañana. Verónica estaba decidida a mantener el enfoque en sus objetivos, ignorando cualquier cosa que considerara irrelevante. A medida que el día avanzaba, Verónica mantenía su ritmo intenso de trabajo. Cada tarea completada, cada problema resuelto, reforzaba su creencia de que estaba en el camino correcto. El enfoque y la determinación son todo, pensaba, mientras revisaba un contrato importante. En el fondo, una pequeña voz cuestionaba sus acciones y actitudes, pero Verónica la ignoraba resueltamente. No puedo darme el lujo de dudar de mí misma, reafirmaba. Para Verónica, el futuro dependía de sus decisiones firmes y de su esfuerzo constante, y así continuaba su jornada, con los ojos fijos en sus metas, decidida a no permitir que nada ni nadie la desviara del camino trazado. Al final de otro agotador día de trabajo, Verónica estaba guardando sus pertenencias cuando su celular sonó. Era su madre, Elena. Contestó la llamada aún enfocada en las últimas tareas del día. «Hola, mamá, ¿qué pasa?», preguntó, tratando de sonar atenta, pero sin ocultar el cansancio en su voz. Al otro lado de la línea, Elena parecía emocionada, una emoción rara que llamó la atención de Verónica. «Verónica, querida, necesitas venir al centro de la ciudad. Hay alguien especial que quiero que conozcas», dijo Elena, su voz rebosando entusiasmo. Verónica frunció el ceño, intrigada. «¿Quién es mamá? ¿Por qué tanto misterio?», preguntó, pero la respuesta de Elena fue evasiva. «Ven y verás. Es importante. Estaré esperando en el café al que solíamos ir cuando eras niña». Verónica colgó el teléfono, aún sintiendo la curiosidad picar. «¿Quién será esta persona que dejó a mi madre tan emocionada?», pensó, mientras tomaba su bolso y se dirigía hacia la salida de la oficina. El día había sido largo y lleno de desafíos, pero la emoción de Elena era lo suficientemente contagiosa como para convencerla de hacer un desvío antes de ir a casa. Puede ser importante para ella, reflexionó, tratando de justificar el desvío inesperado. A pesar de su naturaleza práctica y enfocada, algo en la voz de su madre hizo que Verónica se sintiera compelida a ir. Durante el trayecto al café, Verónica no podía dejar de pensar en la llamada. «Mi madre nunca hace esto. ¿Quién será esa persona?», se preguntaba, tratando de adivinar. Recordó los momentos felices que pasó en ese café durante su infancia. «Allí es donde solíamos ir para celebrar pequeñas victorias», recordó, con una sonrisa nostálgica. Estos pensamientos la hicieron darse cuenta de que tal vez estaba descuidando el valor de esos momentos de conexión con su madre. «Estoy tan envuelta en el trabajo que olvido estas cosas», admitió para sí misma. Llegando al café, Verónica miró a su alrededor buscando a Elena. El lugar estaba lleno de recuerdos, y casi podía oír las risas de su infancia resonando en las paredes. Al entrar, su mirada rápidamente encontró a Elena sentada en una mesa en la esquina, conversando animadamente con un hombre anciano. Verónica comenzó a caminar hacia ellos, sintiendo una creciente curiosidad. Sin embargo, a medida que se acercaba, una sensación de reconocimiento la invadió. El hombre se levantó y le dio un beso en la frente a Elena, un gesto que hizo que Verónica se detuviera abruptamente. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que aquel era Alfredo, el mendigo al que había despreciado el día anterior. «¿Qué significa esto, mamá?», exclamó, la incredulidad evidente en su voz. «¿Por qué estás con ese hombre?». Elena miró a Verónica con una mezcla de tristeza y determinación. «Verónica, por favor, siéntate. Necesito contarte algo muy importante», dijo, intentando mantener la calma. Verónica, sin embargo, no podía ocultar el desprecio en su mirada mientras observaba a Alfredo. «No entiendo, mamá. ¿Cómo puedes estar aquí con él? Este hombre es un mendigo, alguien que vive en la calle», exclamó, la voz llena de indignación. Aún podía sentir la rabia hirviendo dentro de ella, la misma rabia que sintió al ser abordada por él el día anterior. «Él no debería estar aquí, sentado contigo y además besándote la frente. Te va a transmitir alguna enfermedad», dijo con grosería, incapaz de comprender la situación. Alfredo, sintiendo el peso de las palabras de Verónica, se mantuvo en silencio, pero sus ojos mostraban una tristeza profunda.
Elena respiró hondo sabiendo que necesitaba ser firme. Verónica, sé que esto es difícil de entender, pero necesitas escuchar, comenzó sosteniendo la mano de su hija con cariño. Este hombre, Alfredo, no es solo un mendigo. Él es mi padre, que desapareció hace 30 años. Alfredo es tu abuelo, reveló, con la voz embargada por la emoción. Las palabras resonaron en la mente de Verónica, causando un torbellino de sentimientos conflictivos. Mi abuelo, pero ¿cómo es posible?, murmuró, sintiéndose perdida. El impacto de la revelación hizo que Verónica retrocediera un paso, tratando de procesar la información. Esto no tiene sentido, mamá. Siempre dijiste que había desaparecido y que toda la familia pensaba que ya estaba muerto, cuestionó, con la voz temblorosa de incredulidad y confusión. Elena apretó la mano de Verónica, tratando de transmitirle algún tipo de consuelo. No sabía cómo contarlo, querida. Fue una historia dolorosa y complicada, pero él está aquí ahora, y eso es lo que importa, explicó, con lágrimas en los ojos. Verónica miró a Alfredo, que aún estaba de pie, mirándola con una expresión de profundo arrepentimiento. Alfredo finalmente habló, su voz ronca y llena de emoción. Verónica, sé que esto es difícil de creer, pero es verdad, soy tu abuelo. Desaparecí por razones que estaban fuera de mi control, pero nunca dejé de pensar en ustedes. Volví para intentar corregir mis errores y encontrar a mi familia, dijo, con los ojos fijos en los de Verónica. Ella sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder de inmediato. La imagen del mendigo que había despreciado el día anterior ahora se mezclaba con la imagen de un abuelo que nunca conoció. ¿Será esto verdad?, pensó, sintiéndose cada vez más confundida. Después de unos minutos de silencio, Verónica respiró hondo y preguntó, ¿pero cómo se encontraron después de tanto tiempo? Elena, con los ojos aún llorosos, comenzó a explicar. Estaba caminando por la calle, como hago todas las tardes, cuando vi a un hombre pidiendo limosna. Algo en su forma de moverse y en su postura me llamó la atención. Cuando me acerqué, lo miré bien a los ojos y lo reconocí instantáneamente. Era mi padre, dijo Elena, su voz cargada de emoción. Fue un choque, Verónica. No sabía qué hacer, pero sabía que no podía dejarlo allí. Alfredo añadió, regresé a Morelia recientemente. Estaba intentando reunir fuerzas para ir a buscarte, Elena, pero la vida terminó uniéndonos de una manera inesperada. Estaba en la calle, tratando de conseguir algo de dinero para sobrevivir cuando te vi. Fue como un milagro. Miró a Verónica con una expresión de dolor y arrepentimiento. Quería volver antes, pero no sabía cómo. Y entonces el destino nos puso frente a frente. Verónica todavía estaba procesando la avalancha de información. Su desconfianza no había disminuido. ¿Pero por qué desapareciste durante 30 años? ¿Por qué nunca hiciste una llamada, nunca intentaste volver?, preguntó con la voz cargada de dolor e incredulidad. Alfredo suspiró profundamente, como si estuviera cargando un peso demasiado grande. Verónica, tuve muchos problemas. Caí en el alcoholismo, en las drogas y en el juego. Mi vida estaba fuera de control y sentía una vergüenza profunda por lo que me había convertido. No podía enfrentarlas a ustedes ni a mí mismo, me perdí completamente, confesó con la voz entrecortada. Continuó con los ojos llenos de lágrimas. Intenté volver varias veces, pero la vergüenza y la culpa eran aplastantes. Había abandonado a mi familia y no sabía cómo lidiar con eso. Pero ahora estoy mejor de salud. He superado muchos de mis problemas y decidí que era hora de intentar acercarme a ustedes. Sé que no será fácil, pero estoy aquí para pedir perdón y tratar de recuperar el tiempo perdido. Alfredo miró a Verónica, esperando alguna reacción, algún signo de que ella pudiera entender al menos una parte de su sufrimiento. Verónica guardó silencio por unos instantes, absorbiendo todo lo que Alfredo había dicho. La ira y la confusión aún estaban presentes, pero también había una pequeña chispa de comprensión empezando a formarse. Es mucho para procesar, admitió, su voz aún temblorosa. Necesito tiempo para entender todo esto, para aceptar que eres realmente quien dices ser. Han sido 30 años. No será fácil. Alfredo asintió, comprendiendo perfectamente la magnitud de lo que estaba pidiendo. Lo sé, Verónica, no espero que me perdones de inmediato, pero espero que podamos intentar reconstruir nuestra relación. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para eso, dijo con sinceridad.
Elena, que había permanecido en silencio mientras Alfredo hablaba, apretó la mano de Verónica y dijo suavemente: «Pasaremos por esto juntas, hija. No necesitamos tomar todas las decisiones ahora. Demos un paso a la vez». Verónica respiró hondo, sintiendo el apoyo de su madre y la sinceridad de su abuelo. «De acuerdo, un paso a la vez», repitió, tratando de encontrar fuerzas para enfrentar esta nueva realidad. Sabía que sería un camino difícil, pero también entendía que tal vez fuera una oportunidad de redención y sanación para todos ellos. Elena se volvió hacia su hija y su padre y dijo con firmeza: «Es hora de ir a casa. Voy a preparar el cuarto de huéspedes para ti, papá. Nunca más dormirás en la calle». Alfredo sintió un inmenso alivio y la gratitud desbordó en sus ojos. «Gracias, Elena. No sé cómo expresar mi gratitud. Estar con ustedes de nuevo significa más de lo que puedo decir», respondió con la voz cargada de emoción. Verónica, aún procesando todas las revelaciones y cambios, miró a su abuelo con una mezcla de sentimientos. No le gustaba la idea, pero sabía que no podía contradecir la decisión de su madre. Al fin y al cabo, él era su abuelo, y tendría que aceptar eso. El camino de vuelta a casa fue silencioso, con cada uno perdido en sus propios pensamientos. Verónica conducía mientras Elena y Alfredo conversaban en voz baja en el asiento trasero. «Será bueno tenerte en casa, papá», dijo Elena tratando de aliviar la tensión. Alfredo sonrió, aunque aún parecía cansado. «Solo quiero ser útil de alguna manera y recuperar el tiempo perdido», respondió con una mirada de esperanza. Verónica mantuvo los ojos en la carretera, tratando de no dejar que se notara la confusión interna que sentía. «¿Seré egoísta por sentirme así?», se preguntó en silencio. Al llegar a casa, Elena rápidamente comenzó a preparar el cuarto de huéspedes. Verónica observó a su madre, admirando su capacidad de perdonar y de acoger, incluso después de tantos años de incertidumbre y dolor. «Mamá, eres increíble», dijo Verónica sin poder ocultar la admiración. Elena sonrió, pero había un brillo de tristeza en sus ojos. «Hago lo que creo que es correcto, Verónica. La familia es todo para mí», respondió mientras terminaba de arreglar el cuarto. Alfredo, emocionado, agradeció una vez más. «No sé cómo agradecerte, Elena. Haré lo mejor que pueda para no decepcionarlas», dijo entrando en el cuarto para acomodarse. Mientras Alfredo se daba un baño, tratando de sentirse más humano después de tantos años en la calle, Verónica fue a su habitación y cerró la puerta. Sentada en la cama, comenzó a sentir un conflicto interno crecer. Recordaba las críticas de sus colegas de trabajo sobre su falta de empatía y las palabras de su madre sobre la compasión. ¿Será que mi arrogancia me está alejando de las personas que realmente importan?, pensó, sintiéndose cada vez más perturbada. La imagen de Alfredo pidiendo limosna el día anterior vino a su mente y sintió una oleada de culpa y remordimiento. «¿Cómo pude ser tan cruel con él?», murmuró cubriéndose el rostro con las manos. La culpa comenzó a pesar en su corazón. Verónica luchaba para conciliar sus sentimientos de ira, tristeza y vergüenza. «Él es mi abuelo y lo traté como si fuera un nadie», pensó, con lágrimas comenzando a rodar por su rostro. «Mi madre siempre habló sobre la importancia de la compasión y yo ignoré eso completamente». Verónica se sintió dividida entre su deseo de ser fuerte e independiente y la necesidad de ser más comprensiva y acogedora. «Necesito cambiar, no puedo seguir así», concluyó sintiendo un profundo remordimiento por la manera en que trató a Alfredo el día anterior. En la soledad de su cuarto, Verónica comenzó a darse cuenta del impacto de sus acciones y palabras. «¿Cuántas personas he alejado por mi arrogancia?», se preguntó, pensando en sus relaciones en el trabajo y en su vida personal. «Mi madre siempre tuvo razón. La compasión no es una debilidad, es una fuerza». Verónica sabía que necesitaba hacer las paces con Alfredo y comenzar a reconstruir los lazos familiares que nunca tuvo la oportunidad de conocer. Mañana será un nuevo día, una nueva oportunidad para ser diferente, se prometió a sí misma, decidida a hacer lo que fuera necesario para redimirse y convertirse en una mejor persona. Mientras reflexionaba, escuchó un leve golpe en la puerta. Era Elena, con una mirada de preocupación. «Verónica, ¿estás bien?», preguntó entrando en la habitación. Verónica limpió las lágrimas y miró a su madre. «Solo
Estoy lidiando con todo esto. Es mucha información para procesar, admitió. Elena se sentó al lado de su hija y la abrazó. Lo sé, querida, pero recuerda, estamos juntas en esto. Podemos superar cualquier cosa, siempre que estemos unidas, dijo, transmitiendo consuelo y fuerza. Verónica se sintió un poco más ligera, sabiendo que tenía el apoyo incondicional de su madre. Gracias, mamá, voy a intentar ser mejor, respondió con determinación renovada. En ese momento, Verónica decidió que haría todo lo posible para corregir sus errores y reconectarse con su familia. Elena había preparado una cena especial para marcar el inicio de una nueva fase en sus vidas. La mesa estaba bellamente puesta y el aroma de comida casera llenaba la casa, trayendo un confort que todos necesitaban. Llamó a su hija y a su padre para que se unieran a la mesa. Cuando Alfredo apareció en el comedor usando la ropa del fallecido Juan, Elena sintió una oleada de emoción. La ropa parecía haber sido hecha para él, y la transformación en su apariencia era impresionante. Alfredo parecía un hombre diferente, casi irreconocible en comparación con el mendigo que Verónica había humillado el día anterior. Verónica, al ver a su abuelo vestido con la ropa de su padre, sintió un nudo en la garganta. La diferencia en su apariencia era notable y casi no podía creer que aquel hombre limpio y arreglado fuera el mismo al que había tratado con tanto desprecio. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras intentaba procesar la imagen delante de ella. «Antes de comenzar a cenar necesito decir algo», dijo ella, con la voz temblando ligeramente. Su madre y su abuelo miraron a Verónica, esperando sus próximas palabras. Ella respiró hondo y miró directamente a Alfredo. «Yo quiero pedir perdón por cómo te traté ayer en la calle. Fui cruel e injusta y lo siento mucho por eso», dijo con sinceridad. Alfredo la escuchó atentamente, su mirada llena de comprensión y tristeza. «Recuerdo las palabras crueles que me dijiste ayer en la calle cuando te pedí limosna, Verónica. Fuiste muy insensible y ruda», dijo él calmadamente. «Cuando llegaste al café, te reconocí de inmediato. Saber que la joven que me humilló el día anterior era mi nieta me dejó en shock y decepcionado. No quise decir nada en ese momento para no causar problemas, pero fue doloroso para mí. No podía entender cómo alguien de mi familia podía actuar de esa manera», confesó. Verónica sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras, pero sabía que eran verdaderas. Alfredo continuó. «Elena nunca humillaría a una persona, y me sorprendió ver que su hija lo hizo», dijo él, con la voz embargada por la emoción. Elena observaba la interacción entre su hija y su padre con el corazón apretado. Sabía que ese momento era crucial para la reconstrucción de los lazos familiares. Alfredo extendió la mano y sostuvo la de Verónica con gentileza. «Te perdono, Verónica», dijo con una sonrisa suave, «pero necesitas cambiar tu comportamiento. Todos merecen ser tratados con respeto independientemente de su condición», aconsejó. Las palabras de Alfredo tocaron profundamente a Verónica. Ella asintió, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. «Lo entiendo, abuelo. Prometo que me esforzaré por ser una mejor persona», respondió con determinación en su voz. Alfredo sonrió, viendo la sinceridad en los ojos de su nieta. «Me alegra escuchar eso, Verónica. La vida es difícil para todos y necesitamos ser amables unos con otros», dijo apretando su mano con firmeza. Elena, sintiendo una ola de alivio y esperanza, dijo: «Ahora vamos a cenar. Este es el primer paso de muchos para reconstruir nuestra familia». Todos se sentaron a la mesa, sintiendo una mezcla de emociones. Verónica, a pesar del dolor y la culpa, sintió una nueva ligereza en su corazón. Sabía que la jornada no sería fácil, pero estaba dispuesta a hacer lo necesario para honrar la memoria de Juan y seguir las enseñanzas de su madre y su abuelo. Mientras cenaban, la conversación fluyó de manera más ligera, aunque las emociones estaban a flor de piel. Alfredo contó historias de su juventud, de cómo conoció a la abuela de Verónica y de los tiempos felices antes de que todo se desmoronara. «La vida puede derribarnos, pero siempre tenemos la oportunidad de levantarnos de nuevo», dijo él, con un brillo de esperanza en los ojos. Verónica escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra como una lección valiosa. «Tengo mucho que aprender», pensó, sintiéndose agradecida por esta segunda oportunidad de conocer a su abuelo y reconstruir su relación familiar. Después de la cena,
Verónica y Elena ayudaron a limpiar la mesa mientras Alfredo descansaba en la sala. «Mamá, gracias por mostrarme lo que realmente importa. Me esforzaré por ser más como tú y menos egoísta», dijo Verónica con una sonrisa tímida. Elena abrazó a su hija sintiéndose orgullosa. «Todos estamos aprendiendo, querida. Lo importante es que estamos juntos y dispuestos a cambiar para mejor», respondió ella con los ojos brillando de emoción. Verónica sintió que por primera vez en mucho tiempo estaba en el camino correcto. Sabía que había mucho por hacer, pero con el apoyo de su familia, creía que podía convertirse en la persona que siempre había deseado ser. Esa noche Verónica se fue a la cama con un corazón más ligero y una mente más clara. «Mañana es un nuevo día, una nueva oportunidad para ser mejor», pensó, mientras se preparaba para dormir. Las palabras de Alfredo y los consejos de Elena resonaban en su mente, sirviendo como guía para su transformación. «Tengo suerte de tener una familia como la mía», reflexionó, sintiéndose agradecida por esta segunda oportunidad. Con estos pensamientos, Verónica se durmió, decidida a enfrentar el futuro con más empatía, respeto y amor. Con el pasar del tiempo, Verónica había cambiado significativamente sus actitudes y comportamientos. La arrogancia que antes definía su personalidad había dado paso a una nueva postura, más humilde y empática. Cada día era una oportunidad para practicar la amabilidad y la comprensión, y los cambios en su vida comenzaron a reflejarse en todas sus relaciones. «Necesito tratar a todos con el respeto que merecen», pensaba frecuentemente, recordando los consejos de su abuelo Alfredo. Verónica comenzó a notar que las personas a su alrededor reaccionaban positivamente a su nueva actitud, creando un ambiente más armonioso y acogedor. En el cumpleaños de 76 años de Alfredo, la familia decidió hacer una celebración especial. La casa estaba llena de risas y conversaciones animadas mientras amigos y familiares llegaban para participar de la fiesta. Verónica sentía una alegría profunda al ver a su abuelo rodeado de amor y cariño. Verónica pidió la palabra sintiendo el corazón latir más rápido. «Me gustaría decir algunas palabras», comenzó, mirando a Alfredo con cariño. «Abuelo, desde que volviste a nuestras vidas, todo ha cambiado para mejor. Me has enseñado lecciones valiosas sobre humildad, empatía y el verdadero significado de la familia. Antes de que volvieras, era una persona arrogante, incapaz de ver más allá de mis propias necesidades. Pero tu presencia, tus historias y tu amor me transformaron». La voz de Verónica se quebró y necesitó un momento para recuperar la compostura. «Gracias por nunca rendirte con nosotros, por enseñarnos el valor de la compasión y por ser la fuerza que nos une», continuó sintiendo las lágrimas correr por su rostro. Alfredo, emocionado, miró a Verónica con una mezcla de orgullo y amor. «Siempre has sido especial, Verónica. Sabía que tenías un buen corazón. Solo necesitabas un empujón para mostrarlo al mundo», dijo él con la voz temblando de emoción. Verónica sonrió y asintió, sintiéndose más conectada con su familia que nunca. «Sé que aún tengo mucho que aprender, pero estoy comprometida a seguir tus enseñanzas y ser una mejor persona cada día», prometió, levantando la copa para brindar por su abuelo. «A ti, abuelo, gracias por todo». La celebración continuó con risas, historias y recuerdos compartidos. Verónica se sentía en paz rodeada del amor de su familia. Después de que todos se fueron, Elena, Alfredo y Verónica se quedaron en la sala, reflexionando sobre la maravillosa noche que habían tenido. «Hoy fue un día especial», dijo Elena, sosteniendo la mano de su padre. «Sí lo fue, mamá, y quiero que sepan que seguiré esforzándome por ser una mejor persona, honrando todo lo que me han enseñado», afirmó Verónica con convicción. Alfredo sonrió y asintió, sintiéndose bendecido por tener a su familia reunida nuevamente. «Nosotros también estamos aquí para ti, Verónica. Siempre estaremos», dijo él con ternura. Y así, en ese ambiente de amor y unión, la familia se preparó para enfrentar el futuro juntos y más fuertes que nunca. Si te gustó esta historia, te pido que des like y te suscribas al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.